La clase pasada, en ese resumen, en esa aproximación, trató de poner en contacto a ustedes con esas raíces teóricas. Ya, sobre todo las de Kant, y vimos cómo esa construcción de una teoría del arte, de una estética, ¿sí?, chocó de frente con una serie de fenómenos que ocurrieron entre el final del siglo XIX con los postimpresionistas y que, digamos, tuvo su clímax en las vanguardias, ¿sí? Incluso más aún en las posvanguardias como en el arte conceptual, el pop, etc. Digo, ¿por qué se chocó contra esa pared? Porque justamente esas teorías, ¿sí?, hablaban de criterios que hoy en día a veces los usamos o los usan, ¿sí?, pero que se vieron en contradicción con los postulados de las vanguardias y de los fenómenos post-vanguardias también. El arte conceptual, las vanguardias, el dadaísmo, las obras de Duchamp, los ready-made, el fenómeno de Andy Warhol con las cajas de brillo, ¿sí?, llevaron a una nueva teorización, ¿sí?, donde se trató de abrir los límites de la definición de arte o mostrar la debilidad o la permeabilidad, ahí va, la permeabilidad de esa definición al modo en que definimos el juego. ¿Sí? Eso me parece un concepto que maneja Wittgenstein, ¿sí?, para definir un concepto que es abierto, como el de el juego, ¿sí? Así, por ejemplo, si yo hablo del ajedrez, diría que es un juego de concentración, de estrategia, sumamente cerebral, que no tiene nada que ver con un juego como, no sé, por ejemplo, una carrera de bolsa, de embolsados, ¿sí?, en el que no hay tanto de cerebral, es físico y más que de estrategia, es de habilidades. Bueno, sin embargo, cualquiera de esos dos están dentro de la categoría juegos. En el arte sucede, o en el concepto de arte sucede algo similar. Todo eso nos tiene que ayudar, ¿sí?, cuando observamos la universalidad que se le pretende dar a algunos juicios, ¿sí?, debemos observarlos de modo crítico a esa pretensión de universalidad. Pretensión de universalidad porque, como hemos comprobado en esa clase, ¿sí?, y a la vez como venimos comprobando, esas teorizaciones o esos juicios están anclados en un contexto histórico. En este aspecto, nosotros debemos ser sumamente historicistas, ¿sí?, evitar el anacronismo de, bueno, ejercer o efectuar un juicio de, por ejemplo, sobre la belleza de una película como sinónimo de juicio artístico, ¿sí? Ese concepto de belleza asociado al arte justamente fue derribado por las vanguardias, fue derribado por la obra de Duchamp o por la obra de Warhol o el conceptualismo, ¿sí? Fue derribado, fue puesto en entredicho. La obra podía no tener que ver con la forma, ¿sí? Podía no tener que ver con la forma. Podía no ser forma, ser solo concepto. Bueno, y en ese sentido,
al justamente marcar ese aspecto, lo que tratamos de decir es que nuestros juicios ahora sobre, o nuestras evaluaciones, nuestra discusión sobre el arte, tiene que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque si no, es como si no lo tuviéramos en cuenta, es como si estuviéramos discutiendo en un salón del siglo XVIII o en un salón del siglo XIX acerca de si la obra es artística o no es artística, etcétera, ¿sí? Bueno, a partir de este encontronazo de esa tradición teórica la, eh, con las vanguardias, con las posvanguardias, nosotros, una vez conocido el fenómeno, tenemos que decir, bueno, ojo, no voy a cometer el error de borrar toda esa época, ¿no? Y ese conflicto que hubo en la historia del arte. A la vez, nosotros no, justamente citamos no solo la estética, no solo la museística, no solo eh, la filosofía del arte, no solo la historia del arte, como fenómenos que también se anclan en ese siglo XVIII, ¿sí? Todos explotan, todos aparecen a través de las colecciones reales, ¿sí? Los salones de arte, eh, la crítica literaria, la crítica periodística sobre arte, eh, bueno, las colecciones ya las nombré, los museos, las colecciones privadas, los mercados de arte, todo eso son fenómenos, ¿sí? Que surgieron en el siglo XVIII y que estuvieron amalgamados por estas teorías. ¿Mm? Amalgamados quiere decir que unía con conceptos, ¿sí? La coherencia en la selección de obras para un salón o en el rechazo de obras por la crítica, en la aceptación de obras para una colección privada. Bueno, esas cosas nosotros las tenemos que anclar de esa manera. Cuando suceden estos fenómenos de las vanguardias, el postimpresionismo también es muy importante, como también las posvanguardias, ese amalgamiento se debilitó y quedó en una especie de entredicho. ¿Se entiende por dónde voy resumiendo lo que fue la clase pasada? Así todo, nuestra anterior clase a la del miércoles, la del martes de la otra semana, habíamos estado trabajando con la teoría del choque de civilizaciones de Huntington, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos parecía que esa propuesta de comprensión, esa cosmovisión de la realidad, en donde ya no eran, donde Huntington propone que las confrontaciones, los conflictos van a estar basados en lo cultural. Y se unía esa visión del conflicto basado en lo cultural, ¿sí? En esquematizaciones, en simplificaciones binarias entre el conflicto de Oriente y Occidente, o el de Occidente con Oriente, que nosotros tenemos que investigar. ¿Por qué tenemos que investigar estos temas? ¿O por dónde viene esta propuesta? Una propuesta es de reescribir la historia del arte, ¿sí? Reescribirla porque la historia del arte surge no en la Edad Media. La historia del arte como una explicación coherente o lógica, si quieren, más que el coherente, lógica, acerca de un desarrollo, un devenir del arte, lo fijábamos iniciado en el siglo XVIII, ¿sí? Antes de eso que había. Y bueno, había biografías de artistas, había
fundamentalmente pequeñas anécdotas sobre arte, sobre obras y sobre artistas, biográficas fundamentalmente, ¿sí? Ahora, una historia del arte, es decir, un relato acerca de una continuidad de un proceso que solo se desarrolla dentro de el arte, ¿sí? Eso llamado historia del arte, ¿sí? Se larga, se inicia en ese siglo XVIII. Y va de la mano, ¿sí? de la confirmación del fortalecimiento de Europa en su lucha hegemónica a nivel mundial. Una lucha que entonces va a impregnar la historia del arte, en tanto es Europa, ¿sí? el modelo civilizatorio que, digamos, desarrolla ejemplarmente el arte. Así, ese relato, más el de Huntington, nos dice que, bueno, tenemos que observar cuidadosamente los relatos de la historia del arte porque están plagados de esa visión, ¿sí? Y veíamos en las primeras clases varios ejemplos de una historia del arte que, por ejemplo, equipara el arte de ciertas culturas con el arte de los niños o con lo primitivo, con lo salvaje, o directamente no aparece en la historia del arte porque sería demasiado trabajoso estar incluyéndola y prefiere entonces jerarquizar los temas, y jerarquizar los temas son Europa. Eh, todos esos temas, todos esos aspectos nos tienen que ir fortaleciendo en este impulso por reescribir o forjar nuevas formas de relato de una historia del arte. Hoy quería empezar, porque la clase de hoy iba a estar dedicada a Edward Said, ¿sí? Pero antes quería contarles de un teórico norteamericano, ¿sí? Que esto es de las clases pasadas. Esto es lo que nosotros tratamos de, justamente estaba sintetizando. La historia del arte, resultado de investigaciones hechas en un marco histórico concreto, fundamentalmente el de la aparición. ¿Por qué no pones grande lo que estás mostrando? Entonces decíamos que es en un marco histórico concreto y desde una posición hegemónica. O sea, posición hegemónica desde la metrópolis y la sociedad que acapararon, regularon los recursos mayoritarios. Desde ahí, desde esa observación es que nosotros vamos a hacer una crítica de la historia del arte, ¿sí? Para apoyar esta idea de fijarnos en un marco histórico concreto, les quiero contar la visión de Robert Cox, ¿sí? Que es un economista canadiense, no norteamericano, perdón, que dice que la teoría es siempre para alguien y para un propósito. Es decir, que cuando nosotros observemos esas teorías sobre el arte y sobre la historia del arte, observémosla no como algo anónimo, sino anclado en un contexto, en una coyuntura específica. Las teorías miran, dice Cox, al mundo desde posiciones sociales y políticas específicas. Por ello, deben examinarse como ideologías y desenmascarar su perspectiva oculta. Eso decía Robert Cox, que es un economista, un teórico, economista político, que murió hace pocos años, muy importante, incluso para América Latina. No es el mismo Robert Cox argentino, ¿no?
que creo que es inglés, el Robert Cox argentino. Pero no importa. La cuestión es que este Robert Cox canadiense nos señala ese aspecto en particular. La necesidad de que nos fijemos en el anclaje social y político que tienen las teorías. Yo quería leerles en este libro, por ejemplo, Fuerzas Sociales, Estados y Órdenes Mundiales, en 1971. Él explica sobre dos tipos de teoría. Yo esto lo voy a dejar en el PDF que se lo voy a compartir, ¿sí? Pero me interesa más seguir hacia adelante. Acá, él se reconoce como perteneciente a las teorías críticas, ¿no, verdad? Robert Cox. El orden imperante es histórico, tiene un origen y puede observarse su transformación. Busca problematizar el orden existente, cómo surgió, cómo se mantiene y quién se beneficia. Busca el cambio. Es decir, busca justamente poner en duda ese orden imperante. Buscando información sobre Edward Said, fundamentalmente, encontré un artículo en un diario español que se llama El Confidencial. Es un diario muy comercial español, ¿sí? El artículo se refería a la chinoiserie. La chinoiserie fue una moda, europea de, por ejemplo, decorar salones con elementos que parezcan chinos, ¿sí? O incluso construir arquitecturas en los jardines que se vinculasen con la estética de la arquitectura china, con los estilos de la arquitectura china. Estaba de moda empapelar paredes, utilizar porcelana que imitara la pintura de la porcelana china. Esa moda chinesca, chinoiserie se le llamaba, ¿sí? También había algo vinculado al japonismo, a muchos lugares exóticos, extraños, y como dice la articulista de ese artículo, de los confines del mundo, ¿no? Es decir, China pertenece a ese confín, a ese lugar, al otro lado, el lado oculto de la Tierra, ¿sí? Y hablaba sobre una cosa que me llamó muchísimo la atención. Déjenme permitir a alguien entrar, si no me equivoco. Sí. Ahí va. Bien. Lo que les decía es que en ese artículo la periodista dice que esta moda seguramente fue parte de esa atracción por los opuestos, ¿sí? Dado que la personalidad del europeo, el occidental, es una personalidad individualista y cristiana, y el chino es colectivista y confuciano, ¿sí? En esa super teoría de los opuestos, una especie de Huntington, pero reducido al diario El Confidencial de Madrid, ella explicaba, o la periodista explica, que justamente en esa polarización de las personalidades de estas sociedades, de estas culturas, se puede encontrar la inevitable atracción por la diferencia, ¿sí? Bueno, imaginen, yo observo eso, es un artículo escrito hace unos meses, ¿sí? Y uno puede sacar la conclusión de que esta idea, ¿sí?, de la proyección de una distinción, de una
identidad europea y occidental está fabricada sobre una falsedad que tiene que ver con, podríamos decir, estrategias de hegemonía. Son ideológicas, fuertemente ideológicas, ¿sí? Y esas características nos tienen que mostrar, cuando uno lee el diario y encuentra ese tipo de cosas, tiene que observar la actualidad de estos puntos de vista, ¿sí? Por eso Huntington, que si bien es del siglo pasado, de ese final del siglo pasado, nos muestra que todas estas teorías están ancladas en ese contexto, como justamente le llama Cox, y que no han perimido, sino que están presentes, ¿sí? Son parte de un discurso cultural. Se puede encontrar en la prensa, podemos encontrar no solamente en la prensa, en el artículo de un diario, también lo podemos encontrar en un trabajo académico, en una facultad, en una investigación, ¿sí? En múltiples instancias de la cultura. Pero eso lo tenemos que tener muy presente. Dice Cox, desde este punto de vista observamos la historia del arte como observamos la historia del arte como una teoría cultural eurocéntrica donde la perspectiva del protagonismo occidental es cuestionado y a la vez como ideología de ciertas sociedades para mantener su hegemonía. Cox decía, ¿para qué sirve? ¿Para quién es esta teoría? ¿Sí? Esta perspectiva. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Construir la historia de la superioridad artística, de la jerarquía artística del continente europeo. ¿A quién le sirve? Dado que desde el punto de vista de la estética y desde el punto de vista de la historia misma, se ha demostrado que esa superioridad no está afirmada en algo concreto, ¿sí? Es cierto, me pueden decir, que es en las vanguardias donde se tira abajo la teoría que la misma Europa ha construido, ¿sí? Sí, sin lugar a dudas. Esos avatares en la historia de esa cultura sucede en otras. Esas transformaciones, esos cambios suceden continuamente en la historia del arte y demuestran justamente que no hay una lógica de desarrollo, de evolución y de perfeccionamiento como fue manejado en el siglo XVIII. ¿Sí? Es decir, no se parte de lo prehistórico para llegar al esclarecimiento, al momento de iluminación de la actualidad, de lo contemporáneo o de lo moderno. ¿Sí? Todas esas perspectivas tienen que ver con este interés, ¿sí? De otorgarle un protagonismo concreto a Occidente y a Europa en particular. Y todo esto nos tiene que ir ayudando a darnos cuenta de la importancia que puede tener un académico como un investigador como es Edward Said. Edward Said escribe orientalismo, ¿sí? Es de origen, nació en Jerusalén, entonces era la región de Palestina, que estaba bajo el dominio inglés, ¿sí? Él se especializó en estudios literarios, emigró en principio a Egipto y luego a Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Columbia. Se lo puede definir como un autor, un teórico literario que, se hizo sumamente conocido a partir de esta obra Orientalismo, como también de otra obra que se llama, ¿dónde lo tenemos? Acá.
cultura e imperialismo. Ese es Edward Said, en otro libro que se llama Conversaciones con Edward Said, de Tariq Ali, que también se los recomiendo. Said, en este libro Orientalismo, aquí, ahí va. Es un libro del año 78. Obviamente que la edición de Huntington del Choque de Civilizaciones era como, como si todo lo que había dicho en orientalismo no hubiera servido de nada, porque justamente si él empieza a deconstruir, ¿no?, la idea o la ideología del Oriente, del orientalismo por Occidente, Huntington la volvía a reconstruir, ¿no?, en el Choque de Civilizaciones. Para Said, el término orientalismo es un concepto crítico que describe la forma en que Occidente elabora una representación reduccionista de Oriente, una representación simplificada de Oriente. De esto hablamos también cuando expusimos el tema de Huntington y el Choque de Civilizaciones, ¿no?, que cuando él habla de la cultura islámica, ¿sí?, engloba a 3 continentes, es decir, de un modo homogéneo que recorre desde el extremo noroeste de África hasta el extremo este de Asia. Nosotros sabemos, podemos estar seguros de que la variedad cultural que hay entre esos 2 extremos es gigantesca. Es gigantesca. Mucho mayor que la que se puede encontrar, ¿sí?, en la misma simplificación de lo que es Occidente, ¿sí? Entre España y los países nórdicos hay una diferencia cultural muy importante. No podría, solamente Occidente se ve a sí mismo, ¿sí?, como una unidad cultural. Algo que yo espero que nos pase a partir de, si pueden leer este libro Orientalismo y si pueden verse influidos por mis palabras en esta clase, ¿sí?, es que a partir de esa lectura sea difícil dejar de cuestionar todo discurso sobre Oriente o sobre Occidente, ¿sí?, e incluso ponernos en cierta manera en un compromiso cuando utilizamos de manera muy rápida, ¿sí?, muy ágil y simplificada los conceptos de Oriente y Occidente también. ¿Por qué? Uno se da cuenta de que a partir de esta lectura los detalles, ¿sí?, las manifestaciones están escondidas continuamente en afirmaciones que parecen inocentes. Pero detrás de esa literatura, en Cultura e Imperialismo, él hace un análisis de Joseph Conrad, del Corazón de las Tinieblas, que es genial. Sería interesantísimo ver justamente la lectura que hace Said sobre El Corazón de las Tinieblas y nosotros extrapolarlo o conectarlo con una lectura de Apocalipsis Now hecha por Coppola, ¿no? Esa combinación nos mantendría, digamos, como en una perspectiva más cercana a la historia del arte, a las artes visuales en particular. Pero, claro, estaríamos observando nuevamente, no en Joseph Conrad, sino en esta relectura de Joseph Conrad de Apocalipsis Now, de la construcción de ese imaginario del otro, ¿no?, la construcción ideológica del otro, que es patente. Nosotros lo analizamos el año pasado, ¿no?, ¿verdad?
cuando estuvimos hablando de el cine de Vietnam. Eh, Vimos varias películas y observamos varias interpretaciones acerca de esa película en particular, Apocalipsis Now. A partir de este libro, nosotros deberíamos esforzarnos en esa lectura más atenta del manejo de los conceptos de Oriente y de Occidente. Una de las cosas que señala Said es una crítica al estado en que él encuentra en esa década, ¿sí? En la década del 70, en la década del 60, son momentos, por un lado está en el final de la década del 60, el Mayo francés, que tiene un impacto importantísimo entre los intelectuales y académicos de Europa y de algunas universidades norteamericanas. Obviamente que está se está despegando justamente la guerra de Vietnam, también es un fenómeno, otro factor. Las luchas antirraciales en Estados Unidos. El racismo es un componente fundamental, ¿sí?, en estas teorías de las culturas y de los choques entre culturas, o de las perspectivas sobre lo que es Oriente, ¿verdad? Está fuertemente encadenada. Vamos a ver ahora unas pinturas donde justamente se revela en esa proyección, en esa construcción de Oriente, una ideología racista. Él encuentra los estudios sobre Oriente en manos de académicos, de expertos. Él dice que se han constituido en verdaderos guetos, eruditos, convertidos en una élite, que trabajan sobre lo que es Oriente, ¿no? Sobre su literatura, su arquitectura, sus sociedades, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias sociales también. Y gran parte, digamos, de la vida de Said, que él define en el exilio, a partir de la crisis de Palestina con Israel, Said se define justamente en el exilio, que tiene una vida de militancia política, lo lleva a justamente atar o buscar los vínculos, ¿sí?, entre la realidad política actual y las teorizaciones que se han hecho, ¿sí?, o las proyecciones que se han hecho sobre Oriente en materia de literaria, en materia de artes, no solo en ese presente de la década del 60 y del 70, sino también en otras épocas. Said dice que esta construcción de la idea de Oriente es un espejo de Europa. Ahora vamos a ver cómo funciona, algunos ejemplos del funcionamiento de ese espejo. Es decir, en cierta manera, esa proyección de Oriente, del otro, es también una reafirmación de un Occidente ideal, ¿sí? Un Occidente cargado de ciertos valores, de ciertas características, igual que en el relato de la periodista del diario El Confidencial, ¿no? Cuando ella va a justificar por qué Europa tuvo de moda lo chino, o lo japonés, o lo turco, ¿sí? No tiene otra forma de explicarlo que a través de una simplificación y una esquematización de los caracteres de Oriente, pero también los de Occidente, ¿sí? Cuando ella define que lo característico de Occidente es el individualismo, bueno, está haciendo una construcción ideológica de esa definición, ¿verdad?
Europa quiere mostrar a través de esta polarización, de esta dicotomía Oriente-Occidente, una imagen de sí misma. ¿Mm? Ahora vamos a ver ejemplos en breve de una serie de imágenes y de, digamos, historias de encuentros con ese Oriente imaginado y ese Oriente construido. Cuando se habla de los musulmanes como bárbaros, fanáticos y fundamentalistas, bueno, queda patente justamente esa idea de la construcción del Oriente. No se hacía solamente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX también, ¿verdad? Cuando sucede lo de las Torres Gemelas, bueno, Said se quedó casi como bajo una crítica abrumadora, ¿no? ¿Verdad? Y digamos envuelto, ¿sí?, en un discurso que se volvía cada vez más hegemónico, ¿no? El discurso de Occidente, en esa confrontación, en ese choque con Oriente. Said utiliza como modelo de estudio predilecto la literatura de viajes. No solamente novelas, también la literatura de viajes. Porque en gran medida las crónicas o la literatura de viajes está en un margen, digamos, de la jerarquía de los grandes géneros, ¿no? Escapando muchas veces a ciertas premisas que debe cumplir lo literario. Y por lo tanto, sintiéndose un poco más libre de, por ejemplo, combinar el testimonio, la experiencia y la imaginación. ¿Sí? Esto es, nada, parte de la iconografía que se produjo, ¿sí?, en torno a la expedición napoleónica por Egipto, en este caso es la imagen de la batalla del Nilo por Angres, en donde, bueno, podemos ver al oscuro porque está en la sombra, ¿no? A un oscuro egipcio, tratando de aprovecharse de la situación, y un soldado francés defendiendo al general. Said. Las ideas, dice él, las culturas y las historias no se pueden entender sin estudiar al mismo tiempo su fuerza o sus configuraciones de poder. Obviamente que Said está utilizando el concepto de poder vinculado, ¿sí?, a las teorías de Foucault sobre justamente la idea de poder. Creer que Oriente fue creado, como digo yo, dice Said, orientalizado, y que sucede como una necesidad de la imaginación, es decir, algo que el europeo necesita producir como una fantasía, eso es una falsedad, eso es faltar a la verdad. No sé si entienden ahí lo que quiere decir. Es decir, esa fantasía, esa proyección sobre el Oriente no es inocente. Detrás se esconde lo que dice ahí. La relación entre Occidente y Oriente es una relación de poder y de complicada dominación. Por lo tanto, esa fantasía, ¿sí?, tiene una expectativa aún mayor. No solamente la de crear un mundo fantástico o un mundo que no se corresponde con la realidad, sino también crear un discurso que permita sostener la dominación. Todo esto, obviamente, que yo continuamente lo vengo
vinculando con la historia del arte, ¿sí? Así como Said lo hace respecto a la literatura, lo hace también respecto a la pintura. Said, en otro fragmento, señala: el orientalismo no es solo una doctrina sobre Oriente, es también una tradición académica y una zona de interés creada por viajeros, empresas comerciales, gobiernos, expediciones militares, lectores de novelas y relatos de aventuras, historiadores naturales y peregrinos. Todo ese conjunto, digamos, de intereses, ¿sí?, han creado la doctrina sobre Oriente. Y continúa: para ellos Oriente es un tipo de conocimiento, de lugares, gente y civilizaciones. Es algo concreto. Es decir, cuando se le pregunta a la periodista del Confidencial qué entiende por Oriente, no le va a quedar ningún lugar a dudas sobre qué es, ¿sí?, cómo definirlo, cuáles son las características, qué es lo que lo diferencia de Occidente. Para cualquier europeo del siglo XIX, y para muchos europeos desde el mismísimo Joseph Borrell para abajo, y él dice, Said, para cualquier europeo, y creo que se puede decir casi sin restricciones, es decir, para todos, el orientalismo es un sistema de verdades, de algo absolutamente constituido. Otra idea que maneja Said, que la síntesis de esa idea de Oriente, forjada en el siglo XVIII, forjada en el siglo XIX, mantenida en el siglo XX, es la de algo exótico, misterioso y peligroso. Una conjunción de tres factores, ¿sí? Lo exótico es lo que es alejado de uno. Lo misterioso es lo que encierra una no explicación. Y lo peligroso es lo que provoca miedo. Todo ese conjunto está amalgamado. Y cómo esta imagen ha sido utilizada para justificar la dominación colonial y la superioridad occidental, ¿sí?, es patente en la historia, no solamente en la historia cultural, en la historia política también. Se pregunta, pone un ejemplo, o uno de los elementos de análisis, es la historia de Flaubert, ¿sí? Flaubert, el autor de Madame Bovary, ¿no? El año pasado, creo, o el otro, estudiamos el tema de Madame Bovary, de Flaubert, acerca de hicimos un seminario sobre las adaptaciones cinematográficas de novelas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, Flaubert hace un viaje, de esos viajes que un europeo espera que sucedan en algún momento de la vida para sentirse colmado, ¿no? Es la de la exploración. Y de 1849 a 1851, Flaubert hace un viaje por Egipto, Líbano, Palestina, Rodas, Asia Menor, Constantinopla. Y cuenta Said, tomemos el encuentro de Flaubert con una cortesana. La foto que pueden ver a un costado es una foto del fotógrafo que acompañó a Flaubert, ¿sí? Tomemos el encuentro de Flaubert con una cortesana egipcia que crea un modelo de la mujer oriental. Flaubert crea ese modelo en este encuentro. Esta cortesana nunca habla de sí misma, no muestra sus emociones. A partir de ahí, de esas dos características, podríamos formular lo universal, ¿no? Entonces Flaubert habla por ella y la representa. Flaubert es un extranjero, relativamente rico, acomodado y hombre, factores de dominación que permiten poseerla físicamente y decir cómo es una mujer oriental. ¿Sí? En ese
no diálogo, Flaubert nos da las características de la personalidad, no de esa cortesana, no de esa mujer en particular, sino de la mujer oriental. Y a partir de ahí, en esa situación de, obviamente, de superioridad o de dominación, es que la puede poseer físicamente y a la vez definirla como mujer oriental. Said también nos cuenta la historia o hace un análisis de el diario de exploración de Ali Bey. Ali Bey escribe un diario que cuenta su viaje a través del norte de África. Ali Bey era un español cuyo nombre real, verdadero, era el de Domingo Badía. ¿Sí? Este viaje lo realiza en los primeros años del siglo XIX. Todo su proyecto se está realizando justo en el momento de la invasión napoleónica a España, ¿no, verdad? Él es un ilustrado. Domingo Badía es un ilustrado. Un amante de los conocimientos de la acumulación de esos conocimientos que ha emprendido el enciclopedismo. Y él sería capaz de amplificarlos. Y piensa que una buena idea sería la de aportar con su conocimiento las descripciones del norte de África e incluso más allá en Asia, ¿sí?, a efectos de engrandecer ese conocimiento. ¿Pero para qué es ese conocimiento? Bueno, fundamentalmente para beneficiar a España como reino, ¿sí? O cuando Frances ocupa España, su propuesta ya la cambia, en vez de ser a efectos de beneficiar a España, es a efectos de beneficiar a Francia, ¿sí? Se pasa al otro bando rápidamente. Incluso él consigue un cargo administrativo, creo que en Córdoba, en el sur, en Andalucía, que le permite además tener un fondo, un apoyo para realizar su gran hazaña de viajero. Y escribe este libro, Viajes de Ali Bey, por África y Asia. Aquí yo les estoy mostrando la primera página, que se puede leer, está en la Biblioteca Cervantes, una biblioteca virtual de España, está digitalizado. Hay una edición en francés, que es de 1818, y otra en español, de algunos años después, 1838, ¿sí? Esa está en español, que es la de la imagen que les acabo de mostrar. Esta. Es decir, que ustedes lo pueden descargar el libro en forma de fotografías y leerlo perfectamente. Se ve mucho mejor de lo que ustedes están viendo ahí, o sea que no tendrían problemas. Y es muy interesante que además va acompañado de algunos grabados. Obviamente que no es un simple testimonio científico de un ilustre ciudadano español, sino que está cargado obviamente de una gran imaginación, diría Said. Es decir, de justamente esa construcción del otro con tal de justificar el dominio. La idea de Ali Bey, es decir, de Domingo Badía, es la de hacer este viaje y convencer, si no a Marruecos, a las regiones más al oriente, de obtener la protección de España, ¿no? Algo que Inglaterra va a manejar continuamente y luego más adelante también otras potencias, ¿no? Es decir, una potencia se dice, bueno, ahora yo protejo este territorio, este país, a esta población, y luego
lo que sucede, ¿no? Un pequeño conflicto, algo salió mal y finalmente esa potencia invade ese territorio, ¿no? Bueno, esa era la estrategia que habían planificado con Godoy, con el ministro del rey, eh, y Ali Bey, es decir, con Domingo Badía. Pero también necesitaba poder entrar al mundo del norte de África, que no era fácil, ¿sí? Es decir, no era fácil para convencer a esos países de lo estratégico que podía ser la alianza con España, ¿no? Una alianza bastante pobre y corta de expectativas, porque obviamente después, con la invasión napoleónica, se terminaba. Y luego eh, había otros intereses de por medio, es decir, no eran solamente los españoles interesados en el norte de África, también estaban los franceses, la expedición a Egipto de Napoleón, también estaban interesados los ingleses, que justamente derrotan a Napoleón en el norte de África. Es decir, todas las potencias estaban interesadas, ¿sí? Pero bueno, Ali Bey dice, yo me disfrazo de príncipe abasí, es decir, una especie de santo musulmán, ¿sí? Y por eso lo podemos ver en la fotografía de esta manera, en este grabado, lo podemos ver aquí, aunque el aspecto original era más bien este, ¿sí? No me acuerdo si tengo otra ilustración más, no tengo otra. Pero bueno, este era Domingo Badía, que transformado en un espía, digamos, a las órdenes de la corona española, o de los ilustrados franceses, o de los intereses ingleses, se disfraza de Ali Bey, príncipe abasí. De esa manera va a lograr ser o introducirse en el norte de África como un espía. Es la vieja estrategia del espía. Esta es la primera página. Bueno, viajaría por el norte de África, viajaría bajo seudónimo, disfrazado de musulmán. Incluso se hace circuncidar para poder, cuando viaja a Inglaterra, para hacerse de algunos instrumentos de medición, porque él es un ilustrador, ¿verdad? Pero quiere viajar a Inglaterra para obtener esos instrumentos y a la vez tener testimonios de otros viajeros por el norte de África y así completar con mayor conocimiento su proyectado viaje. Bueno, parece, no sé de la fuente, pero me encantó la historia, ¿no? Se hace circuncidar en Inglaterra para poder pasar por el príncipe abasí. Y él escribe en el diario, ¿sí? Domingo Badía escribe, el turco añade a la barbarie y el orgullo musulmán la barbarie y el orgullo propios de su nación. ¿Sí? Por turco tenemos que entender una anécdota de todo el mundo de Oriente, ¿no? Es decir, así, turco podía ser el marroquí, el del norte de África, turco podía ser el egipcio, etc. Pero fíjense cuál es el concepto que tiene Ali Bey sobre el otro, el oriental, ¿no? Es esa conjunción de la barbarie y el orgullo musulmán, de la barbarie y el orgullo de su nación. ¿Sí? Bueno, imagínense que con ese concepto, ¿sí? Él va a estar describiendo distintas zonas y distintos parajes del norte de África. Por ejemplo, es la puerta en el Cairo, ¿sí? Son grabados, hechos para la publicación. Aquí tenemos otro.
Estas dos ilustraciones. Estas dos son sobre Tánger. Por aquí se puede ver algún despreocupado poblador, digamos casi desérticas las zonas, o en estas otras ilustraciones que nos muestran parajes, los puertos, la geografía, medidas, ¿no? Descripciones de los lugares, al modo en que lo hace o lo haría un espía, ¿sí? Actual. En caso, él no se declaraba espía, pero era, digamos, estaba totalmente personificado en el papel del espía. Bien. El final de estos viajes, ¿sí? Que duran algunos años, con varias idas y vueltas, él obtiene los favores y una cierta visa de parte de Marruecos para hacer todos esos viajes, y es de los pocos europeos en entrar, obviamente disfrazado de musulmán, como espía, a la Meca. Es el primer español y de los pocos europeos que habían logrado entrar a la Meca. Ciudad que es sagrada y que a la vez rechazaría toda intromisión hereje, ¿la verdad? Y este es el viaje de Abu Dhabi. Es un viaje cargado de construcciones sobre el oriental, pero obviamente que cargados negativamente, ¿no? Como bárbaros, como seres, creo que también hay una serie de observaciones sobre sacerdotes y sabios de algunas mezquitas considerados por Abu Dhabi como verdaderos ignorantes, ¿no? La ignorancia de la cultura islámica frente a la cultura civilizatoria de Occidente, el de la Ilustración, ¿no? Hay ejemplos en la pintura de este orientalismo. Yo aquí traje algunos manejados por Said. Este es uno de los más escandalosos, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito más amplificado esto, pero no se me escandalicen. Se llama la Odalisca Morena desde 1743 y pertenece a esa corriente de pintura galante que tendría, por ejemplo, un Fragonard, ¿sí? Como exponente, que se desarrolló en Francia. Es una pintura hecha a la moda del momento, ¿sí? Adecuada a los pedidos, las demandas del público en ese momento. Es una pintura de Boucher de 1743. Se llama Odalisca Morena, aunque podríamos decir que no tiene mucho aspecto de odalisca en sus facciones, en su forma de no vestir, etc. ¿Qué lo vuelve odalisca para la mirada de entonces, para la mirada del siglo XVIII? Esa mujer era una odalisca por su desnudez y por la pose, ambas cosas. Es decir, si bien hay algunos elementos decorativos, ¿no? En las telas, aquí abajo, y no mucho más, la mirada del europeo del siglo XVIII observaría a una mujer oriental. En la misma simplificación que hacía Flaubert sobre la mujer
oriental la hace Boucher, en este caso, con la odalisca morena. Ya la pose es escandalosa, ¿sí? Es una pintura que supuestamente muestra casi como el momento posterior al acto, ¿no? Digamos que ya la vestimenta ha sido arrancada o ha sido sacada del sitio, hay desorden, ella ha dejado las alhajas en la mesita ahí abajo, y ese es el momento de esta pintura. ¿Qué opinas ahí sobre estas representaciones? Dice, la pintura, como otros textos, es una forma de discurso que puede ser interpretado y analizado. La pintura orientalista, como cualquier otro texto, tiene una historia, un contexto, un conjunto de supuestos, una serie de expectativas y un conjunto de relaciones con el mundo que la rodea. La demanda de este tipo de pinturas nos habla no de algo, digamos, perseguido por Boucher, sino perseguido por el público de ese momento. Ese es el contexto de la observación, digamos, cargada de erotismo sobre la mujer y desprejuiciada porque no es europea, es oriental, ¿no? Ese es, por eso, el título de la odalisca morena y de todas las odaliscas que vamos a ver representadas en Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, ¿no? Odaliscas como la de Matisse, etcétera, o la de otros pintores más contemporáneos. Acá a un costado tengo una de Ingres, esta es una odalisca también, una odalisca con esclava. La pintura orientalista, dice Said, es una forma en que los europeos han construido la imagen de Oriente como algo homogéneo y diferente. En estas pinturas todos los pueblos orientales se representan de la misma manera, con las mismas características exóticas y misteriosas. Esta imagen homogénea del Oriente ha sido utilizada para justificar la dominación colonial y la superioridad cultural de Occidente o superioridad occidental. Esta es la pintura de Ingres también. Esta odalisca, sí, en un ambiente del norte de África o quizás de Turquía. Es una combinatoria de elementos, ¿verdad? Pero vuelve a ser representada la mujer con ese atributo con la que se la tipifica desde Occidente a la mujer oriental, ¿no? El erotismo, la sensualidad, casi como si fuera una constante en la mujer, ¿no? Es decir, no hay momento en que esta mujer no esté en esa pose, ¿sí? A efectos, sin lugar a dudas, no solo de un consumo erótico europeo, ¿no? También de esa simplificación del otro. Lo mismo hace, por ejemplo, Gérôme, o un pintor academicista, un poco trasnochado, 1866, trasnochado en el sentido de, bueno, ya estamos en la época de los impresionistas, ¿no? En esta época. Pero él, fiel academicista, y en este caso Boucher nunca había salido del estudio para hacer una pintura, pero en el caso de Gérôme sí. Gérôme sí viajó a Turquía y a Egipto y entonces puede recrear esos ambientes, ¿verdad? Ahora, la idea de que los esclavos se vendían desnudos es una idea fundamentalmente de esta fantasía europea. En este caso, un comprador del norte de África, le está observando los dientes a la posible compra.
pienso yo que estos fragmentos de Said en orientalismo muestran cómo la pintura occidental ha sido utilizada en todos estos casos como una forma de construir la imagen de Oriente, como algo diferente a Occidente, exótico, es decir, casi inexplicable y peligroso por esa imposibilidad de comprender. Y cómo esta imagen ha sido utilizada para justificar esa dominación colonial y la superioridad occidental. Este es Bouguereau, otro artista academicista. Esta es una niña con granada. Este es Bouguereau rodeado de sus pinturas. Bouguereau era, digamos, un pintor academicista, además, favorito de Napoleón III. Digamos, sus pinturas ocupaban un nivel de jerarquía de calidad, ¿sí? Para la época, ¿no? ¿verdad? Y para ese contexto, importantísima. Era de los pintores más elegidos por el emperador y entonces, sin lugar a dudas, tenía una buena clientela. Ahora, eso le facilitaba, digamos, tener una mayor clientela y a la vez poder tener un diálogo con esa clientela donde casi hubiera una comprensión sin palabras, ¿no? A través de la imagen, ¿sí? Aquí es esa imagen de la otra, ¿sí? La oriental, también en ese, podríamos decir casi como con la idea de la granada, en algo así como una sugerencia, ¿no? Casi en una composición más alegórica. Obviamente que la perspectiva de Bouguereau en pinturas como La Madre Tierra, que es la que están viendo ahora, en 1880, ¿sí? Excluye por completo la idea de que esa Madre Tierra tiene hijos en otras partes de Europa, en otras partes que no sea de Europa, ¿no? Es decir, la Madre Tierra ha producido esta civilización. Esa es la perspectiva de Bouguereau, es decir, aquí ya no habla del otro o trata de definir el otro, acá directamente lo excluye. También esa dimensión me parece importante, no solamente en esa continua definición de lo misterioso, exótico y peligroso que es el Oriente, también en la jerarquía, ¿no? Bueno, y por hasta aquí sería la presentación de hoy. En esa me interesa muchísimo establecer cuáles eran las ideas de Said, cómo se relacionaba con su análisis de la pintura, de la literatura, sin lugar a dudas, pero aquí yo hice más hincapié en la pintura. Sin lugar a dudas, se puede hacer el mismo análisis sobre el viaje de Ali Bey. Y nosotros vamos a ver la próxima un poco la idea de eurocentrismo, que no es el concepto central de Said, ¿no? El concepto central de Said es la simplificación Occidente y Oriente. Pero la idea de eurocentrismo proviene más de Samir Amin, un escritor, teórico, historiador del norte de África, de Egipto en particular, que va a escribir un libro que se tituló, esto es pocos años después, algunos años después de los libros de Said,
Amin escribió un libro que se llama Eurocentrismo, ¿sí? Estableciendo, proponiendo como concepto la idea de que lleva el título de este libro.